Al año muere más gente por culpa del aire contaminado que por accidentes de coche o cánceres con mucha incidencia, como el de mama o el de próstata. La contaminación ya está considerada la primera causa de muerte evitable y 9 de cada 10 personas están expuestas a ella. Los contaminantes se cuelan por nuestra nariz y boca y si superan las barreras de protección de nuestro cuerpo para filtrar el aire, pueden pasar a la circulación y dar problemas en todo nuestro organismo. Se ha demostrado que 3,5 millones de muertes al año se producen a consecuencia de la contaminación ambiental. Y los pacientes o las personas que van a ser más susceptibles a esta patología van a ser los niños, que todavía tienen el aparato respiratorio formándose, tienen que completar su desarrollo, los ancianos, que han perdido parte de los mecanismos de defensa, y también las personas que tienen patología bronquial crónica, como los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y los pacientes con asma bronquial. Se ha visto que la reducción de los contaminantes tiene efectos positivos en la salud de estos pacientes. Pero la contaminación no solo afecta a los más vulnerables. Los europeos estamos perdiendo una media de 9 meses de vida por culpa de la calidad del aire. Las mayores concentraciones de contaminantes se dan en invierno, especialmente los días de niebla. Tenemos estudios que han demostrado que nadie está a salvo e incluso la población general, que no tiene patología previa, puede desarrollar un aumento en el riesgo de las neumonías e incluso un aumento en el riesgo de COVID-19, ya que parece que los contaminantes ambientales, esas partículas sólidas o líquidas que están en suspensión, podrían aumentar la capacidad de contagio del virus e incrementar su mortalidad. Evitar exponernos a altos niveles de contaminación es importante para preservar nuestra salud. Pero, ¿cómo podemos conocer la calidad del aire que respiramos? Soluciones tecnológicas desarrolladas en Aragón pueden ayudarnos a saber la cantidad de contaminantes atmosféricos que hay en nuestro entorno.